Bueno, vamos a tocar el tema precisamente a continuación. Tregua de 5 horas, regresan las hostilidades, los ataques. Y nada, llevamos 3, 4 días dándole cobertura periodística aquí en el programa a esta situación, a esa tragedia realmente y la violencia a escala. Tengo a Sami Eppel, me acompaña, él es analista político, experto en Medio Oriente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a darle las buenas noches, nos vamos ahora a Ramala, Palestina, vía telefónica. Está Javier Abu Eid, él es portavoz de la OLP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenos días acá, a las 4 de la mañana, gracias. No se le escucha la comunicación con claridad. Les pedimos disculpas, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos solucionar esos problemas técnicos y retomarla más adelante para escucharlo. Sami, entonces comienzo contigo y tu reacción a esta ofensiva terrestre. Hay muchos palestinos que dicen que ha sido excesiva y que Israel se ha excedido en la forma en la que ha operado, que podía haber sido una operación quirúrgica más limpia. Yo creo que la operación ha sido quirúrgica. Si contamos la cantidad de bombas, la cantidad de aviones, la cantidad de obuses que han sido disparados con tremenda precisión, si hubiera sido indiscriminado tendríamos hoy en día decenas de miles de muertos entre los palestinos. Es más, para aunar a este hecho está la situación de que la mayoría de estos misiles o de estos lanzamisiles de Hamas están situados en sitios civiles. Los depósitos están en hospitales, están en mezquitas, están en escuelas. Apenas el día de ayer, las Naciones Unidas consiguió, como si fuera una gran casualidad, 20 misiles de Hamas en una escuela que es de las Naciones Unidas y que está en Gaza. No, y se sabe que están pidiendo a los ciudadanos civiles que se exhiban, que se pongan como escudos humanos. Eso lo hemos estado reportando aquí en el programa. Pero, por ejemplo, esa imagen, ahí vemos imágenes, son niños, ahí vemos el dolor, la tragedia, niños corriendo. Hace poco veíamos además la imagen de esos niños que murieron después en la playa. Una imagen que le dio la vuelta al mundo y todavía mucha gente se pregunta, se cuestiona. Hubo 2 detonaciones, una primera, una segunda, que es en la que mueren. ¿Por qué le disparan? El gobierno israelí ha dicho que van a abrir una investigación extensa y que van a saber qué fue lo que pasó, pero quiero saber tu reacción a esto. Mira, es por ejemplo muy extraño de que en este caso específico de la playa, ¿por qué había un grupo de 7? Porque no eran solamente los que murieron, había un grupo de 7 niños que estaba aparentemente jugando en las inmediaciones de una lanzadera de cohetes. Esto no es lógico. En una situación de guerra, nadie permite que niños, ni siquiera mucho menos los que lo están lanzando. Ellos tienen confirmación de que era un lugar de lanzamiento. Era un lugar había en las cercanías, se estaban preparando el lanzamiento de cohetes. Y entonces los israelíes lo detectan, cuando van a disparar se dan cuenta que hay otra gente en él, pero de lejos no es fácil saber. Luego con los videos especiales se logró ver que eran niños, pero el que está disparando, en este caso eran unos botes o lanchas patrulleras de israelíes que estaban fuera de la costa. Es muy difícil darse cuenta si las figuras que tú ves en la playa son hombres o niños o etcétera. Ellos estaban disparándole a un blanco. Ahora, yo siempre me pregunto, qué casualidad que siempre hay niños cuando ocurre esto. ¿Por qué hay niños? O sea, yo me pregunto... ¿Cuál es la explicación a esa segunda detonación de la que yo te hablaba? Hubo una primera original, sí, y la segunda que es en la que mueren. Mira, no te sé decir. Ellos van a investigar y normalmente se hace una buena investigación. Ojo, puede ser que la segunda detonación era la explosión del mismo misil de ellos. Acuérdate que han caído en la misma Gaza, porque no todos los misiles tienen éxito. El misil, como cualquier otro equipo, puede fallar. Y han habido más de 100 misiles lanzados por Hamas que han caído en el mismo territorio de Gaza y que han posiblemente causado heridos o muertes en esa zona. Bueno, tengo conmigo, a ver si tenemos ahora más suerte, vía telefónica a Javier Abu Eid, como había presentado anteriormente, es portavoz de la OLP. Hemos hecho un par de contactos con él vía telefónica, la comunicación no era la mejor, a ver si lo escuchamos mejor ahora. ¿Qué tal? Buenas noches.
Félix, espero me escuche mejor ahora. Un poco mejor lo escuchamos. Quiero saber su reacción. Usted está en Ramala, Palestina. Que nos diga su reacción a esta intervención terrestre que ha tenido lugar en el día de hoy. No, evidentemente que es algo que todos estábamos bastante asustados con ello. Estamos viendo de que hay una ola de destrucción impresionante en la Franja de Gaza. No lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch. En la antesala de esta invasión terrestre, un hospital, el Hospital Al-Wafa, fue abiertamente bombardeado. Habían una serie de pacientes que estaban en estado de coma, tuvieron que ser evacuados, no sé cómo, digamos, sin electricidad quedó el hospital prácticamente destruido. Y por ende, si es que un hospital fue un blanco abierto de las fuerzas de ocupación israelíes, lo que se espera para una invasión terrestre es bastante mayor que ello. Por ende, evidentemente, y cuando ya tienes a más de 240 palestinos que han muerto, incluyendo prácticamente 60 menores de edad, ya uno entiende de que las condiciones para lo que se pueda venir hoy en adelante van a ser bastante peor. Sí, yo tengo conmigo aquí en el estudio a Sami Eppel. Él es experto en el Medio Oriente y defiende una posición distinta a la tuya, Javier. Yo le preguntaba a él, quiero saber tu punto de vista y si quieres, Sami, le puedes contestar, por supuesto. Yo le preguntaba que ha habido críticas en la forma en la que Israel ha llevado estas ofensivas, que debía haber sido una ofensiva mucho más quirúrgica, más cuidadosa, para que no hubiese tantas pérdidas civiles y de tantos niños. ¿Cuál es su reacción? Mire, Israel, como cualquier otro Estado, tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que Israel lo que está haciendo acá no es defenderse, lo que hace es defender su ocupación. Y acá quiero ser muy claro en esta apreciación. Acá existe un problema de fondo que va a ser, aunque haya un alto al fuego total mañana o en 48 horas en Gaza, acá vamos a volver a tener esto en un año o en 2 años más, como sucedió el 2012, como sucedió el 2009, como sucedió el 2006. Y el meollo del asunto, el principal problema es el aislamiento que existe en la Franja de Gaza por un ilegal bloqueo que lleva a cabo Israel, separando Gaza del resto de Palestina, y en Cisjordania la colonización israelí que continúa día a día. Por ende, acá estamos hablando de lo que es simplemente parte de un sistema de negación sistemática de los derechos nacionales del pueblo palestino, que han reconocido el derecho del Estado de Israel a existir sobre la frontera de 1977. Y lo que sucede hoy en día es simplemente no un problema en cuanto a la negación de Israel o de Palestina, por cuanto acá nadie está poniendo en duda la existencia del Estado de Israel, por lo menos desde un punto de vista oficial palestino. Acá el problema es que Israel no permite que Palestina exista y se llevan a cabo acciones como esta cada cierto tiempo para justificar la negación de los derechos del pueblo palestino. Bueno, Sami, decía Javier, estaba diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, pero que lo que está es defendiendo una ocupación. Te pido, vamos a dejar eso ahí, porque quiero poner a los televidentes y también quiero que lo veas y lo comentemos. Netanyahu dio luz verde para destruir túneles, y esto surge porque esos túneles estaban siendo utilizados, muchos de ellos por palestinos. Vamos a mostrarles a ustedes imágenes de un grupo palestino que utiliza uno de esos túneles, se ve descubierto y en el momento que trata de regresar se produce una explosión. Bueno, ahí tenían las imágenes y veían la explosión en el momento que los palestinos se ven descubiertos, intentan utilizar el túnel, regresar y se produce esa explosión. Sami, regreso con lo que estaba diciendo Javier anteriormente. ¿Alguna respuesta? Sí, claro. Muy interesante que Javier se refiere, él es vocero de Ramala, del gobierno palestino, que él se refiera y que diga que reconocen el derecho de Israel de existir. Bueno, no, eso no es lo que reconoce Hamás. Hamás no reconoce el derecho de Israel a existir, no reconoce el derecho de nadie que no sea musulmán a estar en esa tierra. Y yo también le preguntaría a Javier, su familia es cristiana,
y viene de la aldea de Beyala, que era una aldea cristiana hace apenas 80 años. Habían 17 iglesias en ese pueblo, hoy en día no hay ninguna. ¿Qué pasó en ese pueblo que está cerca de Belén? Pero entonces la situación, y él también habla de la ocupación. En Gaza no hay ocupación, o sea, no hay un solo israelí ni una sola tropa israelí en Gaza. Dijo que defendían la ocupación. Israel se retiró de Gaza en el año 2005, pero Hamás, en vez de dedicarse a construir un país, a darle beneficio a su gente, a darle progreso a su población, se dedicaron a construir misiles. Hoy en día Israel tiene ahorita que buscar 5.000 misiles, porque hace 30 días tenían 10.000 misiles, que era el cálculo que había de la cantidad de misiles que existían. Han disparado 4.000, 10.000 han sido destruidos por Israel, faltan 5.000 en el inventario. Israel tiene que ir a buscarlos. Javier, ¿escuchabas lo que decía Sami, tu respuesta? Hay una interferencia en la línea. ¿Los escuchas? Ahí sí lo escucho. Mire, sí. Acá yo creo que hay un par de cosas que señalar. Punto uno, en cuanto a la apelación en que yo soy cristiano, en la Franja de Gaza hay cristianos. En Beyala nunca hubo 17 iglesias. De hecho, hace 80 años en Beyala habían 12 iglesias, hoy día hay 5 iglesias en Beyala. Yo, de hecho, mañana voy a asistir a una de ellas, la iglesia católica de Beyala de la Sagrada Familia, que va a tener una misa especial en favor de la paz en contra de la colonización israelí de Palestina. Así que espero que se pueda actualizar el señor Sami. Y en cuanto al concepto de ocupación, acá simplemente uno se refiere al concepto que Naciones Unidas tiene de la ocupación y que lo plantean abiertamente. Existe una diferencia entre lo que es la ocupación y la colonización. Lo que pasa es que en Cisjordania tenemos ambos elementos. Existe una ocupación, por cuanto Israel controla toda la vida de los palestinos, y también existe una colonización, es decir, un crimen de guerra que realiza Israel a través de cambiar el status quo del territorio. Lo que sucede en Gaza no es la colonización, es cierto, Israel se retiró en 2005 y sacó los menos de 7.000 colonos que tenía ahí fuera de la Franja de Gaza, pero sí existe lo que Naciones Unidas define como una ocupación por el bloqueo, que es el control del espacio aéreo marítimo de la Franja de Gaza y separarlo del resto de Palestina. Y por último, muy corto en cuanto al no reconocimiento de Hamás por parte de Israel, a Hamás no le corresponde reconocer al Estado de Israel, y acá a quien le corresponde reconocer al Estado de Israel es a la OLP, que es el gobierno, que es el Estado de Palestina. De hecho, en el caso de Israel, ningún partido de la coalición de gobierno de Israel reconoce a Palestina. Javier, te agradezco mucho la participación en el programa y que nada, hayas puesto tus puntos de vista. Sami, gracias por acompañarnos. También a Javier, que nada, dieron sus puntos de vista diferentes sobre esta tragedia que está ocurriendo. Vamos a la pausa. Al regreso, el mejor segunda base de la pelota cubana, el llamado capitán de capitanes, Antonio Pacheco, está refugiado en Tampa. Les tenemos las imágenes, los detalles.